Mi nombre, como ustedes ven en pantalla, es Leonardo Paredes Gil. Yo soy el líder de educación inicial de la Secretaría de Educación de Cali. Agradezco a la profe Luz Helena por esta invitación a hablar un poco sobre la legislación relacionada con la educación inicial y preescolar, en un campo grande, en el tema que tiene que ver con primera infancia. Bueno, el propósito de esta presentación es dejarles varias inquietudes sobre el proceso de construcción de la normatividad en nuestro país, especialmente la relacionada con leyes de protección a la niñez. Por eso me gusta esta frase. Esta frase es de la primera declaración que se realizó en Ginebra sobre los derechos del niño, en ese momento decretados así como derechos universales. Y dice que para hacer que la participación de la niñez en el cambio sea una participación efectiva, tiene que ser una niñez que conozca, sienta y valore. Me parece fundamental entender que podemos tener mucha legislación en estos momentos en el país, una legislación que es vinculante con la normatividad internacional. Tenemos unos desarrollos importantes en la región, o sea, hablo de América Latina, pero puede ser insuficiente si esas políticas no están acompañadas de verdaderas disposiciones presupuestales, por un lado, y por otro lado, de espacios de participación donde no solo tengamos representantes de la niñez, sino que tengamos a la niñez hablando de sus necesidades y de sus derechos. Digamos que estamos en ese camino. Siguiente, eso. Bueno, esto, pues brevemente quiero como mostrar lo que han sido los recorridos relacionados con la normatividad en primera infancia. Por supuesto que no estamos hablando de que tengamos unas legislaciones, por ejemplo, en nuestro país, que daten más de 30 años. Por ejemplo, ahorita les hablaré, pero la estrategia más conocida en estos momentos y más trabajada es la que se conoce como de cero a siempre, que es una política de Estado. Y realmente, pues no estamos hablando de una política muy vieja en nuestro país, es reciente. Yo incluso lo menciono, es una política que acaba de pasar su primera infancia. Y eso nos dice que pues el recorrido se debe a años, si se quiere, siglos de invisibilización de las necesidades de niñas y niños, pero también siglos relacionados con hechos de vulneración. Por ejemplo, pues si hacemos un recorrido histórico, pues podríamos decir, si nos situamos en la Edad Media, si nos situamos en el Renacimiento, la concepción del niño era la de un adulto incompleto, ¿no? O sea, es casi como que el niño es un enano, ¿no? En materia de moral, de ética, de posibilidades cognitivas, incluso posibilidades de expresión, es considerado un subhombre, ¿no? Y esto pues tiene todas las repercusiones del mundo. Un niño sometido no solamente a la autoridad paterna, sino a las autoridades institucionales de la época, ¿no? A la iglesia, digamos, en posesión, estos niños que muchas veces también eran considerados salvajes, deambulaban, ¿no? En diferentes lugares, digamos que no era inmoral, no era ilegal tampoco, pues de eso se trata, que estuvieran dados al abandono, ¿no? Y
Luego, cuando ya aparecen los estados, se consolidan pues la noción de estado, aparece una figura, pues por supuesto, ese estado protector, y dentro de esos, uno de los elementos claves que voy a mencionar ahora tiene que ver con la explotación infantil, que es un tema todavía vigente. O sea, no es que lo hayamos superado, estamos hablando es que al considerarlo inicialmente como subhumano, luego aparecen los estados, se considera mano de obra barata. Entonces estamos hablando de una infancia del olvido a la explotación, ¿no? Luego, pues podemos decir que años después estamos hablando del siglo XX, ¿no? Especialmente mediados del siglo XX, y aparecen nociones como la del niño como sujeto de derechos, el niño como un ser autónomo. Hay una serie de desarrollos desde la filosofía muy importantes, por supuesto, si hablamos de Rousseau, pero también si hablamos de Malaguchi, que es un autor bastante influyente, junto a María Montessori, porque en épocas de posguerra, o sea, María Montessori de la primera y Malaguchi de la segunda, estamos hablando de situaciones que colocaban de relieve que el olvido, el abandono y el maltrato hacia la niñez tenía repercusiones directas en los avances de una sociedad, en la mejora de la calidad de vida, en sus posibilidades de desarrollo. Algo que hoy en día podríamos decir que es evidente, pero pues si hacemos un paso por muchas condiciones en nuestro mundo actual, no es evidente, ¿no? No es evidente. Bueno, esto es lo que menciono a comienzos del siglo XX. Aquí quiero hacer un punto de convergencia, porque me parece muy importante que estemos hablando del desarrollo de las leyes de primera infancia, de educación inicial y de preescolar en el país, en un contexto de formación artística, profesional. Aquí quiero hacer un paralelo en este sentido. Al comienzo del siglo XX, como les decía, pues estaba también a merced de un panorama de explotación impresionante sobre las niñas y niños. Existían unos hechos particulares, lo que hoy, por ejemplo, tenemos señalado a la parte del Asia, especialmente la zona este, y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de China, de las maquilas, cuando hablamos de la producción masiva, ¿no? De diversos productos, no solamente desde la textilera, sino también en productos de tipo aparatos electrónicos, nuevas tecnologías, etc. En términos de lo que sucede con las niñas y niños en estos lugares, podríamos decir que a principios del siglo XX lo vivía de una manera más abierta, es decir, menos clandestina. Y eso es interesante porque, a ver, estamos hablando de que en la primera revolución industrial, pues siempre aparecían, digamos, unas posibilidades de aprovechar la mano de obra barata. Y por supuesto que estamos hablando de niñas y niños, y esto es lo que quería hacer como el cruce con la mirada artística. Estamos hablando de niñas y niños que hacían parte... no, profe, podemos, la siguiente de una vez, eso. Podríamos decir que hacían parte del paisaje global. Y esto es muy importante detallarlo. Aparecen pensadores críticos, ¿no? Desde las ciencias sociales, filósofos, cuestionadores, incluso cuando hablo de Montessori, además es una mujer maravillosa que recomiendo cuando tengan la oportunidad, si ya lo han hecho dentro de la formación, que exploren muchísimo más a Montessori desde una óptica política. Montessori cuestionaba que el mundo estaba, por aquella época, estamos hablando principios del siglo XX, girando en torno a unos procesos no de evolución, sino unos procesos que estaban perpetuando formas de dominación o esclavitud, de sometimiento. Y ella situaba especialmente la mirada hacia los niños,
Entonces decía, no podríamos pensar que un mundo, en ese momento, un mundo en guerra, ¿no?, siga formando niños en las escuelas para tomar un fusil. Son nociones muy importantes y ella incluso hacía un paralelo del desarrollo de la humanidad con el desarrollo humano. Entonces decía, la época más importante para que una sociedad pueda despegar en todas sus posibilidades de desarrollo sería su infancia, y esa es como su era histórica, digámoslo así. Es una mirada muy interesante porque se complementa con este tipo de trabajos que quise presentar acá. Fotógrafos en los Estados Unidos también por la misma época. Esto estaba sucediendo inicialmente desde Londres, desde Alemania, desde Francia, donde algunos artistas comenzaban a focalizar su mirada en las situaciones maltratantes de la niñez. Por ejemplo, en las fábricas, en las minas, en las maquilas. Y esto me parece importante y ya vamos a entrar en detalle con algunos apartes de la legislación, pero me parecía que este entrecruce, esta posibilidad de urdimbre, digámoslo así, sociocultural y artística, tiene que ver con que las denuncias de estas infancias robadas, explotadas, ¿no?, usurpadas por la industria, se han apoyado en el trabajo de muchos artistas de la época, que desde la fotografía inicialmente, otros también desde la reportería. Un cruce interesante es que muchos de estos fotógrafos, como Lewis Haynes, tenían una primera tarea, y era, esto está pasando en nuestro país, en Estados Unidos, y le decían, pues tráiganos evidencias de cómo están los niños. Y él, desde su rol como fotógrafo, decía en una entrevista que no podía dejar de preguntarle a los niños que cómo se sentían, qué estaban viviendo, si iban a la escuela, cuáles eran sus sueños, cómo veían el mundo. Y eso se convierte en una denuncia muy efectiva, ¿no?, en los Estados Unidos, que también surge de un paralelo que para la época estaba haciendo también la BBC. Es decir, desde Londres se hacía también este mismo ejercicio. Estas son fotografías simplemente como para referenciar este trabajo. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX. Y bueno, continuemos. De diferentes labores, condiciones, pues por supuesto, infrahumanas. No podemos hablar de condiciones laborales. O sea, tenemos que hablar de condiciones de explotación. En muchos casos, bueno, en esta me quiero detener. En muchos casos, esas condiciones tenían un cierto respaldo, vamos a decirlo así, estatal. De hecho, lo que se regulaba para la época era cuántos niños podrían tener por fábrica y sobre todo las horas. Hubo una época, y esto lo investigué sobre todo en Estados Unidos, que vieron un poco con el movimiento seguramente de derechos humanos floreciendo y con todas las luchas que se estaban presentando desde diferentes frentes, vieron la necesidad de una regulación que para mí es bastante particular, y era, usted puede tener determinado número de niños, ¿no?, pero no más de 9 horas. Y si los tiene por 9 horas, debe garantizar que al menos una vez a la semana hagan una actividad educativa. Esto pues hoy es inadmisible, por supuesto, es condenable, pero para la época era legal, digámoslo así. Esta imagen en la que me quiero detener ya para entrar en detalles específicos de la legislación es muy importante para mí en nuestro contexto nacional. Los primeros años del siglo XX se caracterizan por esta imagen. Esta imagen es frecuente en los centros de mayor industrialización del país. Y bueno, si tenemos tiempo al final, les muestro un pequeño, digamos, corto
el documental más importante seguramente en términos históricos y documentales de los primeros años del siglo XX. Y tiene que ver justamente con esa misma función, en este caso de una historiadora, pero que con su sensibilidad, con artistas acompañándola, pues coloca su foco en una realidad, y es de los chicales, que son básicamente niños que trabajaban en las en fábricas productoras de ladrillo. En nuestro país eso es, digamos, el abrebocas de lo que posteriormente se comienza a denominar como el movimiento a favor de las infancias. Bueno, sigamos. Si tenemos oportunidad, si no, yo les dejo el documental, que me parece muy interesante que lo puedan explorar. Bueno, antecedentes internacionales, ya lo mencioné. En 1924 se comienza a hablar sobre una declaración de los niños. Lo que pasa es que este recorrido de legislación tiene una burocracia desesperante. Y en este caso es que una cosa es que en 1924 aprueben esa declaración, pero otra cosa es que no se hubiera constituido formalmente las Naciones Unidas como en una asamblea para aprobarla. Y esto pasa es que en el 46 se crea inicialmente un fondo para atender situaciones de emergencia. Esto también tiene que ver con tiempos de posguerra, y especialmente es porque el incremento de niños abandonados en el mundo era impresionante. Fuera de eso, las repercusiones, todas las secuelas emocionales, psicológicas en una época de posguerra, pues eran dignas de ser atendidas. Entonces, esto no tiene que ver con una vocación humanista, samaritana, de buen corazón de las naciones, sino incluso con problemas de salud pública. Bueno, el 48 ya se aprueba formalmente porque existe una Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, en el esquema son las Naciones Unidas. UNICEF es un órgano dependiente de las Naciones Unidas, y aparece allí la aprobación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y especialmente con unos apartados, el artículo 25, con temas de cuidado y asistencia a la niñez. ¿Vale? Bueno, continuemos. Bueno, en el 59, esta época es importante. De hecho, se cumplirá este 20 de noviembre un aniversario más de la Declaración de los Niños formalmente aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas, exactamente por 78 países de la época vinculantes. Este 20 de noviembre, de hecho, en Cali tenemos la celebración de la primera infancia, que arranca con esa conmemoración. En 1973, pues la OIT incluso aprueba y fija el mínimo de edad. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de principios del siglo, con estas condiciones terribles de explotación. Pues hablamos en el 73 apenas del mínimo de edad, son los 18 años. En el 89, la Asamblea aprueba especialmente una convención focalizada sobre los derechos del niño, ya no un artículo, ya no, la declaración era muy amplia y la convención focalizaba en unas necesidades, incluso hablaba de condiciones de protección social, de condiciones para el desarrollo y para el aprendizaje de los niños. Tendríamos unas brechas impresionantes que para decir de 1989, pues es una vergüenza total que ya en pleno siglo XXI tengamos las mismas situaciones en cuanto a brechas de desigualdad. Es decir, si Naciones Unidas hace una autoevaluación o un acto autocrítico, podrá encontrar que la inversión para el desarrollo y el aprendizaje de niñas y niños en África no es una inversión de países solidarios, es una inversión de países que quieren sostener figuras de asistencia social. Y esto es bien preocupante. En África hay un movimiento justo frente a eso, ¿no? Frente a la posibilidad de que les permitan también generar sus posibilidades de desarrollo, pero sin bloqueos ni cierres
económicos, porque finalmente pues lo que tenemos es una condena para muchos niños en el mundo, y una condena a no poder desarrollar sus potencialidades. Digamos que ya aquí pasamos de lo internacional a lo concreto en Colombia. En el 91, por supuesto, la Constitución ratifica esa convención. En el 2006 se crea el Código de Infancia y Adolescencia. Si ustedes ven el tiempo que pasa, es impresionante. O sea, estamos hablando más de 10 años y se crea un Código de Infancia y Adolescencia cuando se había ratificado la convención. Un vacío allí importante. El COMPES, que es la política social, se crea en el 2007 y años después se crea la que ya mencioné, la política de cero a siempre. Se llama así, de cero a siempre, muy relacionada con Malaguchi y sus posturas filosóficas. Especialmente les recomiendo que lean el poema de los 100 lenguajes del niño. Es muy interesante, es de Malaguchi y sintetiza un poco la visión de apoyo, de compromiso hacia la niñez. Y luego tenemos en Cali especialmente una política distrital de primera infancia, infancia y adolescencia, que termina, o sea, tiene su fecha de caducidad este año, que permitirá revisar y ajustar. Luego tenemos la ley 1804 y el decreto 2411, que son los más recientes. Aquí con esto quiero cerrar, lo hacemos especialmente para decirles, la ley 1804 es una ley que ha permitido regular el tema de la educación inicial. ¿Qué es la educación inicial en Colombia? Es un derecho que tienen las niñas y niños menores de 6 años para adquirir o hacer parte de un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través de los cuales desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en 4 actividades que llamamos rectoras, que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Si tenemos una concepción amplia de la educación artística, decimos que estas 4 actividades rectoras están fusionadas, ¿no? Y que hacen parte de una visión muy vigente de la educación artística como una posibilidad de ser dispositivo del desarrollo humano. Y esto se hace, digamos, como desde una visión que tiene el país de fomentar la educación inicial, que hablamos que arranca desde los 0 años, es decir, desde las madres gestantes hasta los 6. ¿Por qué hasta los 6? Para la época, o sea, estamos hablando del 2016, muchos estudios neurológicos hablaban del desarrollo de las capacidades cognitivas, especialmente de los niños hasta los 6 años, pero también en una estructura, digámoslo así, burocrática también, organizacional y de Estado, se toman decisiones que tienen que ver con que los 6 años son para nosotros regularmente el límite del paso de la transición al primer grado de la primaria. Y en nuestro país el único grado obligatorio de la época de la infancia en términos generales es la transición. Entonces el país buscó que esa época de 0 a siempre pues justamente fuera en ese lindero entre la transición y el primero de primaria. ¿Por qué les hago esta explicación? Porque Naciones Unidas desde hace muchos años, incluso desde 1989 cuando se formuló la convención, ha hablado acerca de la importancia de considerar la infancia, ¿no?, y la primera infancia como un periodo amplio, extendido, incluso que estamos hablando de hasta los 12 años. Y la visión que en ese momento los expertos tenían, y muchos todavía sostienen, es que si desligamos los trabajos, la inversión, la focalización de la infancia en un fragmento, para el caso de Colombia, hasta los 6 años, es posible que posteriormente todo lo que se pueda haber sembrado en ese primer momento comience a tener no una valoración acertada. Y pues, en síntesis, yo que trabajo en la Secretaría de Educación, tanto con prestadores privados como con nuestra oferta pública,
tengo que decir que nuestro sistema precisamente hace lo que los expertos anunciaban desde 1989. Fragmenta las posibilidades de desarrollo y de potencialmente brindarle capacidades y un mejor futuro, unas mejores condiciones a nuestras niñas y niños. La realidad es que después, cuando se ingresa primero de primaria, sea en el público, sea en el privado, tenemos una fragmentación. Para muchos el primero de primaria es un año bastante, para muchos niños y niñas, es un año bastante confrontador, donde esto que les acabé de hablar de la fusión del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, no aparece. Y eso es, digamos, una reflexión crítica acerca de cómo se construyen las leyes, cómo se aplican y cómo en términos de inversión, de apoyo y de actores fusionados, pues se entienden sus repercusiones. La ley en el 2016 había formulado esto en su artículo 5, pero miren lo particular, estamos hablando del 2016, no había reglamentado la educación inicial. Entonces, cuando hablo de reglamentar, ¿qué significa? La ley se crea, pero no se reglamenta, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que en educación inicial llamamos un primer ciclo, que es la atención desde madres gestantes hasta los 4 años, que viene siendo cuando se inicia el jardín. Y estamos hablando es que en Cali, para colocarnos un poco en contexto, tenemos muchos lugares que atienden niños y niñas menores de 4 años no legalizados. Porque la reglamentación, que es lo que podemos seguir, es este decreto 1411, solamente la obtuvimos desde el 2022. Y esa reglamentación todavía tiene, podemos pasar la diapositiva, todavía tiene aspectos pendientes. La reglamentación desde este decreto todavía no nos orienta especialmente, por ejemplo, para trabajar con los centros de estimulación infantil. Muchas veces fue estimulación temprana. Las madres gestantes son atendidas desde salud, pero el componente educativo es fundamental. De hecho, salud hace un abordaje, digamos, cercano a ese componente educativo frente a lo que tiene que ver con crianza, incluso hasta con proyecto de vida. Si hablamos que en nuestro país el incremento de gestantes, adolescentes gestantes es alto, y pues que estamos hablando también de fortalecimiento del proyecto de vida, y eso de alguna manera debe atravesar el componente educativo. El decreto especialmente sí nos da unos avances importantes porque nos define objetivos de la educación inicial, nos habla de unos referentes, lo que ya mencioné de los ciclos. Cuando se habla de preescolar, a ver, en términos conceptuales, es un error que sigamos hablando de preescolar, porque preescolar traduce preparación para la escuela, ¿no? O antes de la escuela. Realmente el enfoque de la educación inicial no debe ser preparar para la escuela, sino generar experiencias, que son experiencias de desarrollo, experiencias vitales. Por eso estas actividades rectoras que le mencioné, este foco de la educación artística integrado con la educación inicial. Sin embargo, en Colombia la legislación insiste en hablar de preescolar, por lo que ya les dije que el año de transición, y está así en la ley 115, que es la de educación, como el único año obligatorio de preescolar, que es el que anteriormente se hablaba como el grado 0, que es transición. Entonces, como aparece en la 115, como está formulado de carácter obligatorio, siendo el único año en nuestro país de la educación inicial obligatorio, se mantiene en los decretos como preescolar. Pero técnicamente tendríamos que hablar de educación inicial. Si ven que las leyes a veces tienen estos puntos de confrontación, de no convergencia, pero de un trasfondo de articulación con otras leyes formuladas, y vamos a decirlo así, con conveniencias. Es decir, para mucha población en Colombia, la educación inicial obligatoria, que es transición, se convierte en la única alternativa que tiene un niño y niña de ingresar a ese proceso educativo.
antes no, y entonces marcamos nuevamente lo que ya dije, unas brechas de desigualdad en el desarrollo de aprendizaje en nuestro país, grandísimas, porque los que sí ingresan, pues tienen otras posibilidades, o ingresan a través de los CDIs, que es una forma que tiene el Estado de trabajar con los privados, pero que no tiene una cobertura total, ¿no? Perfecto, entonces continuamos acá. Bueno, esto, términos generales del decreto, no me voy a detener allí, pero se ha avanzado, el decreto nos ha permitido avanzar como una educación inicial que ya no es una parte, ¿no? Ya no es un elemento, digamos, extraño a los procesos educativos, sino que es yo lo menciono, un subsistema, ¿no? La educación inicial es un subsistema dentro del sistema educativo colombiano. Perfecto, continuemos. Bueno, estos son aspectos generales que no me quiero detener, que hacen parte del desglose de tanto la 1804, nuestra ley que regula la educación inicial, como el decreto. ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, la transición, lo que ya dije, el tema de los 6 años. Aquí un pequeño apartado. Nosotros somos referencia en la región por la política de 0 a siempre, que digamos, yo lo analizo de esta manera, cuando he estado en algunos eventos, lo analizo de esta manera. Cuando somos referencia, por ejemplo, para gran parte de Centroamérica, significa que en términos de región, a mí me gusta hacer esa lectura, tenemos un gran atraso. Y por supuesto, Colombia se presenta como el que da un avance, porque la política de 0 a siempre se crea en el 2016, pero lo que constituye, y yo lo digo en muchos espacios, es un gran atraso que es paralelo a nuestras problemáticas sociales. Lastimosamente se vuelve mediático cuando tenemos hechos de violencia, de maltrato, de abuso hacia nuestras niñas y niños, pero yo lo coloco en un foco de que nuestro movimiento social, que es también un actor fundamental en la creación de leyes, en la evaluación, en el control social de muchas de estas leyes. Podemos tener cantidad de leyes, o sea, ya les mencioné que Cali tiene desde el 2015 a la fecha una política de infancia y adolescencia. ¿Quién la evalúa? ¿Quién hace el control social? ¿Quiénes son los veedores? Deberían de ser los ciudadanos. Pero si hablamos de las infancias, deberían de ser los movimientos que luchan a favor de los derechos de las infancias. Y deberían de ser los mismos niños. Deberían de ser los adolescentes. ¿Qué es lo que pasa finalmente? Nosotros, al ser referente, está sucediendo algo bien interesante. Y un caso que me gusta colocar es el de Honduras y el de El Salvador. Ellos han estudiado lo que han sido los procesos de constitución desde la política de 0 a siempre y lo que ya estoy mencionando de la educación inicial en el país. Y han hecho un ejercicio crítico que tal vez en nuestro país todavía no lo hemos hecho. Y entonces la focalización que ellos han hecho, por ejemplo, en El Salvador y en Honduras es: no vamos a hablar hasta los 6 años. Vamos a hacer un proceso que permita un acompañamiento al desarrollo integral de los niños hasta que lleguen a la adolescencia. Nuestro país todavía no lo visualiza así. Y cuando estos países o en Centroamérica se toman ese tipo de referencia, o en Perú toman el modelo de 0 a siempre y hacen otros ajustes en términos de calidad educativa, pues lo que quiere decir es que la región va también enfrentando esos obstáculos que tiene. Uno de ellos, por ejemplo, en términos educativos generales, no solo en educación inicial, tiene que ver con la formalización, la aceptación y apropiación de la cultura migrante. América Latina se caracteriza por eso, por ser movimientos, ¿no? Movimientos constantes. Y realmente nuestros sistemas educativos eran bastante rígidos y bastante, digamos, antiguos y tradicionales desde una perspectiva de una educación ciudadana, buscando la formación más cívica para el país.
y pues realmente ya tenemos un mundo distinto y tenemos un mundo de integración donde esas posibilidades también se permiten enriquecer todo un sistema educativo. Pues finalmente, bueno, ya con esto cierro, pues finalmente decirles que lo último que estoy mencionando acerca de la posibilidad de evaluar nuestras leyes, nuestras políticas, para mí tiene que ver con la posibilidad de fortalecer los movimientos sociales a favor de los derechos de las niñas y niños. Nuestros actores sociales están aislados. Las políticas surgen y tienen que tener un plan presupuestal, proyectos de inversión. Regularmente todavía en nuestro país no en todos los municipios tienen una política de primera infancia, o sea, adaptada, pero tampoco tienen inversión destinada para la primera infancia. Cuando la tienen, hay que entrar a evaluar en términos de calidad, si estamos hablando de procesos educativos o de procesos, vamos a decirlo, asistenciales. Y necesitamos que ese movimiento se convierta en un movimiento efectivo para la reivindicación de los derechos de nuestros niños, pero sobre todo para la pertinencia de esas políticas, que se construyan, que participen en la creación de los planes de desarrollo locales y nacionales, que sean veedores de las acciones que se realizan desde cada gobierno. Y creo que esa es la misión más grande que tienen este tipo de legislaciones en torno a las primeras infancias. Con eso cierro. Yo les dejaría, por ahí tengo el enlace, que le compartí esta diapositiva a la profesora, tengo el enlace y les dejaría el video del documental, uno de los que, insisto, para mí, más importantes, además el desafío de ser un documental histórico en una época donde los internados generaban una serie de prácticas proteccionistas por un lado, pero también por otras de ceguera a la realidad social del momento. Y, o sea, el desafío de una realizadora audiovisual mediados del siglo XX que pretenda retratar las situaciones de las niñas y niños nos conecta con este contexto de formación artística. La mirada de los artistas siempre ha sido una mirada no solo sensible, sino crítica de la realidad social. Y todavía lo necesitamos, ¿no? Nos surge. Bueno, muchas gracias.